No tengo ni idea de quién es George Soros. Bueno, el nombre de George Soros empezó a serme familiar a raíz de mis hazañas en el comercio de acciones y por supuesto es mundialmente conocido por llevar a la quiebra al Banco de Inglaterra y también se le conoce por ser un jugador principal en el mercado internacional de la bolsa. Eso es todo lo que sé de esta persona. George Soros era realmente un pez pequeño, un banquero de poca monta e incluso fracasado e ignorado por las autoridades de Estados Unidos, cuando se convirtió en un gran jugador con la ayuda de nada menos que de los Rothschild, operando desde la Suiza. La persona clave que ayudó realmente a que se creara el Quantum Fund fue un antiguo banquero de Rothschild, con el nombre de George Carlways, que operaba fuera de Suiza y proporcionaba muchos fondos para las operaciones de Soros en el Quantum Fund. Así que el nombre Rothschild y el Imperio Británico llevan siglos relacionados, y ese es un buen punto para empezar. En segundo lugar, una cosa importante sobre George Soros y el Imperio Británico es su política. Mira cuál es su política clave. Número 1. Implementa a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI la guerra del opio británica contra Rusia, Estados Unidos y los países desarrollados. La estrategia de la guerra del opio fue una de las operaciones más efectivas del Imperio Británico, a la altura del poder global del Imperio Británico en el siglo XIX, cuando usaban drogas para someter a los pueblos. Esta ha sido la marca registrada y el sello de George Soros, operando no solo a través de su imperio financiero, sino también a través de su llamado trabajo benéfico, sus actividades filantrópicas o no gubernamentales, más notablemente el Instituto de Estudios para una Sociedad Abierta y la Fundación de Políticas de Drogas. George Soros forma parte de una mafia financiera muy cohesionada, mafia en el sentido de una fraternidad secreta de familias, al estilo de los masones, que persiguen objetivos comunes, sea Bilderberg, Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral o el Club de Roma. Soros afirma que su carácter se formó en Hungría cuando sobrevivió la experiencia nazi, haciéndose pasar por un cristiano y ayudó a la ocupación nazi a confiscar bienes judíos. Michelle, ¿cuál es la evidencia de esta afirmación? La evidencia de esa declaración son las propias palabras de George Soros, sus propias declaraciones. Su padre, el viejo Soros, ha escrito un libro sobre su propia experiencia en Hungría durante la guerra y básicamente lo que hacía para sobrevivir. A George Soros se le dio una identidad de no judío en Hungría, donde trabajó para un colaborador no judío en la ocupación nazi, para confiscar las propiedades judías y básicamente para escoltar a aquellos judíos cuyas propiedades habían sido confiscadas fuera del país. Algunas de estas personas terminaron siendo enviadas en tren hacia Alemania a los campos de concentración. En 1990, el reportero Stephen Kraft de la CBS realizó un poderoso documental sobre esto de 60 minutos y en una entrevista Stephen Kraft preguntaba a Soros si eran reales esas escenas horribles en Hungría y cuál era su reacción ante ello. Soros dijo que sí, y cuando le preguntaron, ¿confiscó usted propiedades judías?, respondió que sí. Cuando le preguntaron, ¿se sintió culpable por ello?, contestó que no, en absoluto. Kraft le presionó sobre este tema, ya que los espectadores estaban viendo algunas de estas horribles escenas de judíos húngaros como él mismo, con la diferencia de que a ellos no les habían dado trabajo en la ocupación nazi, sino que los pusieron en estos trenes y los condujeron a algún sitio. Michelle, Soros ha sido uno de los patrocinadores más antiguos de Barack Obama. ¿Cuál ha sido la quid de esa cuestión? Bueno, esto se remonta a las conexiones británicas y tendré que aceptarlo y enfrentarlo. Pero sucede que, en primer lugar, en términos de canalización, destinaron cientos de miles de dólares para apoyar los primeros pasos de la carrera política de Obama. George Soros lanzó muchísimas campañas de propaganda contra los esfuerzos de declarar una guerra contra los narcóticos, reclamando que las Fuerzas Armadas de algún que otro país o la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas de Estados Unidos violaron los derechos humanos. ¿Cuál es el problema de esta política? Las drogas son menticidas. En el caso de tomarlas durante un tiempo prolongado,
Es algo antihumano que destruye el poder creativo y convierte a las personas en seres hedonistas que no buscan lo que está realmente en los intereses de los humanos y de toda la humanidad. Pero así es la política británica. Sacarse de encima a aquellos que no son parte de la oligarquía y drogarles para convertirles en entidades dóciles y no pensantes. Al Imperio Británico esto le gusta, y George Soros es un firme defensor de esta postura. Principalmente se maneja a través de dos cosas, el Soros Fund y el Open Society Institute. Estas dos entidades están exentas de impuestos. Esto quiere decir que Soros puede tomar muchos de sus miles de millones de su fondo de cobertura de la especulación, eludiendo operaciones y sacando beneficios, enormes beneficios, y luego donar estos beneficios a las entidades filantrópicas, obteniendo sus impuestos y teniendo un gran fondo de sobornos para pagar una guerra contra los gobiernos soberanos. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, esperamos que el asunto de Soros tenga mucha resonancia. Gracias, Daniel, por esta entrevista y espero que volvamos a estar en contacto pronto.